Hola a todos. Vamos a entrar a estudiar el módulo 3 de la asignatura Herramientas para el Trabajo Intelectual, que trata sobre las leyes del pensamiento, la lógica proposicional. Y este tema lo consideramos de suma importancia para todos aquellos que traten de incursionar en la actividad científica o también en la exposición de motivos fundamentados por un pensamiento coherente, basado en la inferencia, en la equivalencia. Por lo tanto, creemos que es importante, sumamente importante, que este módulo de lógica pueda ser comprendido, porque obviamente trata directamente con la forma de pensamiento, la forma de actuar, o mejor dicho, de procesar la información de nuestro intelecto. Vamos a utilizar para este módulo de lógica, digamos, un material introductorio. No pretendemos que haya un conocimiento cabal de las leyes lógicas, sus implicancias, pero sí pretendemos que se entienda claramente qué es un enunciado, el valor de verdad de un enunciado, las conectivas lógicas, la implicación, la equivalencia, la negación, ver sus relaciones, las tablas de verdad, comprender el concepto de tautología, ver también los conectores existenciales y también ver cómo este tipo de razonamiento, si no es aplicado correctamente, o algunas trampas lógicas, cómo nos pueden llevar a conclusiones erróneas. Asimismo, vamos a hablar del modus ponens y del modus tollens y su relación con la falsabilidad desarrollada por Popper para lo que sería la corroboración. Vean que digo explícitamente corroboración, no verificación de una teoría científica. Obviamente ese tema tiene que ver con epistemología, más que con este curso. Lo nombraremos simplemente para ver su conexión con la lógica y luego con el próximo curso de métodos cuantitativos, pero muy someramente, simplemente para introducir este tema. Y ustedes lo desarrollarán ampliamente en epistemología, sin duda, con el método científico y la discusión de la ciencia, y en metodologías cuantitativas van a ver la utilización de métodos estadísticos y probabilísticos basados en el modus tollens. Bien, les comento que el material que vamos a utilizar en esta parte del curso lo vamos a tomar de un curso que también trabajo allí en él, del CURE, el Centro Universitario Regional Este, que obviamente es de la Universidad de la República, para lo que sería el ciclo inicial optativo de psicología que tenemos allí, y también lo usamos este curso para un propedéutico. O sea que tiene esas dos funciones, para el psicología y para un propedéutico de las carreras más científico-tecnológicas. La asignatura en la cual lo dictamos se llama Introducción a los métodos matemáticos, pero trata sobre todo de las reglas de pensamiento y de dónde vienen los conceptos matemáticos. Así que verán que el material habla o tiene como lenguaje mucho de lo que sería los objetos matemáticos, pero verán que esencialmente trata o totalmente trata de las leyes del pensamiento. Dejé la introducción que utilizamos en el video para que conozcan también lo que es el CURE en sus regionales, tanto Maldonado, Rocha, 33, y luego obviamente empieza toda la parte de lógica. Bien, dejando ya ahora terminando esta introducción, vamos a empezar con el primer video y luego van a tener los sucesivos.
Bueno, bienvenidos. Hoy comenzaremos el curso de Introducción a los Métodos Matemáticos. Veremos en esta primera clase dos tipos de contenidos: enunciados y su valor de verdad, y las conectivas lógicas. En esta clase 1, entonces, veamos el primer contenido, que es sobre los enunciados y su valor de verdad. El discurso matemático se construye siempre a partir de enunciados, y parte de la dificultad se encuentra en que estos enunciados tienen un lenguaje propio, que es el lenguaje matemático, pero además pueden contener símbolos y palabras del lenguaje natural que tienen un sentido específico y bien definido. Esto nos lleva a que para uno poder entender la matemática y sus enunciados, además de la capacidad de abstracción, tiene que saber interpretar los símbolos, debe conocerlos, y al mismo tiempo entender el sentido específico de las palabras allí empleadas. Dado un enunciado cualesquiera, siempre en matemáticas se le asocia lo que llamaremos un valor de verdad, es decir, si es verdadero o es falso. Y diremos, o podría decirse, que la mayor parte de la actividad matemática, la mayor cantidad de tiempo dedicado a matemática, va a consistir en estudiar ciertos enunciados que son interesantes por algún motivo y determinar si son verdaderos o son falsos. Esto puede resultar a veces muy difícil. Podemos, a grosso modo, clasificar a los enunciados en dos tipos: aquellos que no dependen de variables, a los que llamaremos cerrados, y aquellos enunciados que dependen de variables y que llamaremos abiertos. Por ejemplo, el enunciado 2 más 2 es 4, o el enunciado todos los enteros naturales son pares, ambos son cerrados, pues no dependen de variables, como podemos ver. Sin embargo, el enunciado 2 más x menor o igual que y depende, como podemos ver, de dos variables. Este es un enunciado abierto. Y por ejemplo, si x vale 1 e y vale 3, este enunciado es verdadero, porque 2 más 1 es menor o igual que 3. O sea, para este par de valores de la variable es verdadero. Pero si, yo qué sé, x vale 3 e y vale 1, lo que obtenemos es que 2 más 3 es 5, es mayor que y, que es 1. O sea que no es menor o igual. Por lo tanto, el resultado, mejor dicho, el enunciado, es falso. Este es un enunciado abierto. Muchas veces es interesante determinar los valores de las variables, o sea, de x e y, para los cuales el enunciado es verdadero. Los enunciados cerrados siempre puede determinarse su valor de verdad sin duda, sin ambigüedad. Ahora, esto, como dijimos, no tiene por qué implicar que sea algo sencillo.
Por ejemplo, este enunciado que voy a escribir ahora es un enunciado cerrado que es verdadero raíz cúbica de 26 más 15 raíz de 3 más raíz cúbica de 26 menos 15 raíz de 3 es 4. Este enunciado es cerrado, ¿ven? No depende de variables, es verdadero. Sin embargo, determinar su valor de verdad, determinar que es verdadero, no es sencillo. Es más, si uno lo hiciera con una calculadora de mano, no daría 4 las cuentas del lado izquierdo. Sin embargo, por los errores de cálculo de las calculadoras. Bueno, si uno tiene una computadora un poco más exacta, obtendría 4. Pero por el valor aproximativo que utilizan las computadoras o calculadoras. Como ven, no es sencillo. Pero también hay enunciados cerrados que dependen de una cantidad infinita de objetos que es muy difícil también de probar, complicado de probar. Por ejemplo, todo entero natural es menor que algún número primo. Acá ven este teorema, que es el teorema de Euclides, maneja una cantidad infinita de objetos matemáticos, por así decirlo. Y observen cómo hay palabras específicas con un determinado específico, con un significado específico. Por ejemplo, aparece la palabra entero, natural, aparece todo, luego hay algo relacionado con el orden, y luego aparece obviamente también el concepto de número primo. Vean que en todo este enunciado también podríamos subrayar algún. Cada una de estas palabras del lenguaje natural tiene un significado específico. Claro, uno está hablando de números enteros, pero en particular de los enteros naturales, hablando de números primos, tenemos el concepto de todo y el concepto de algún, y por supuesto algo que tiene que ver con el orden, que aquí es menor. Bueno, también, a veces también se tienen enunciados que son difíciles de saber su valor de verdad. Por ejemplo, la conjetura de Goldbach, que dice así: todo entero par mayor que 2 es suma de 2 números primos. Como ven, este también es un enunciado cerrado, pero el cual es muy difícil de probar. Digo que, es más, no se sabe determinar todavía a veces su valor de verdad. Entonces,
Hemos visto entonces esta clasificación a priori de los enunciados. Vamos a estudiar ahora entonces lo que son las conectivas lógicas. Entonces, acá supondremos que tenemos dos enunciados, A y B, y que conocemos su valor de verdad, y vamos a estudiar ciertas conectivas, ¿tá?, que nos van a permitir saber el valor de verdad al asociar, ¿tá?, los enunciados A y B según cierta regla. Estas conectivas que vamos a estudiar nos van a permitir formar nuevos enunciados, y van a ser 5 en particular: la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la equivalencia lógica. Vamos a ir viendo cómo se definen cada una de ellas. La negación, o no A, ¿tá? Bueno, por definición, el enunciado no A es verdadero cuando el enunciado A es falso, y es falso cuando el enunciado A es verdadero. ¿Qué queremos decir con esto? Podemos armar lo que se llaman las tablas de verdad. Vean, si A es verdadero, no A es falso. Y si A es falso, no A es verdadero. La siguiente, la conjunción A y B, ¿tá?, por definición, ¿tá?, A y B va a ser verdadero cuando los dos enunciados van a ser verdaderos, y va a ser falso cuando en cualquiera de los otros casos. Entonces, veamos. ¿Ven? Cuando A y B A y B son ambos verdaderos, A y B es verdadero. Si A es verdadero y B es falso, o si A es falso y B es verdadero, o ambos son falsos, el resultado es falso, ¿eh? Precisamos que las dos sean verdaderas para que se cumpla tanto A como B. Esa sería la lógica en esta definición de esta conectiva. Tenemos la disyunción, o lo que se llama el o inclusivo. Por definición, el enunciado A o B va a ser verdadero cuando al menos alguno de los dos se cumpla, o sea verdadero alguno de los dos. Y va a ser falso cuando los dos son falsos. Vean, si alguno de los dos es verdadero, el A o B, la disyunción, tomará el valor verdadero. Y si los dos son falsos, la disyunción tomará el valor falso. Luego tenemos la implicación. A implica B. La implicación, que muchas veces se lee si A entonces B, o también B si A, o B cuando A, va a tomar el valor verdadero cuando A es falso o B es verdadero. O sea, siempre que A sea falso, o cualesquiera tome sea el valor de verdad de B, o si B es verdadero, aunque A sea falso, ahí tomará el valor verdadero. Y en tanto, la implicación tomará el valor falso
solamente cuando A sea verdadero y B sea falso. Es decir, vean la tabla de verdad. En el único caso donde la implicación es falsa es cuando A es verdadero y B es falso. ¿Tá? Si A es falso, como dijimos, siempre, cualesquiera sea el valor de B, de verdad de B, va a dar verdadero, y cuando B es verdadero, ¿tá? También acá, cualesquiera sea el valor de A, va a dar verdadero. O sea que siempre es verdadero a menos que A sea verdadero y B sea falso. Por último tenemos la equivalencia lógica, que podemos decir A sí y solo sí B. Y esto va a ser verdadero solamente cuando ambos enunciados tengan el mismo valor de verdad. O sea, cuando A y B son ambos verdaderos o A y B son ambos falsos. ¿Ah? La tabla de verdad, como vemos aquí queda claramente, ¿no? Cuando ambos son verdaderos es verdadero, cuando ambos son falsos es verdadero y en los otros casos es falso. Entonces hemos visto las 5 conectivas, ¿ah? Y deben ustedes prestar atención, aprender las tablas de verdad, ¿ah? Que están puestas allí, ¿no? Para cada uno de esos. Como ven, ¿ah? Cada una de las conectivas tiene su tabla de verdad. Esto lo deben entender y aprender y trabajar, operar eficientemente con cada una de estas tablas de verdad. Vamos entonces ahora a hablar de una regla muy importante, que es la regla del modus ponens. ¿Ah? Muchas veces hay una expresión latina que se le habla del modo ponendo ponens, que significa el modo que al afirmar afirma. ¿Ah? Y vamos a ver esta proposición. Si ven acá un enunciado, ¿ah? Que tenemos, y vamos a ver su demostración para un poco entrar en la dinámica del trabajo en matemática. ¿Ah? Entonces, ¿qué nos dice la regla del modus ponens? Nos comenta que si A y B son dos enunciados, cualesquiera, ¿no? Si el enunciado A implica B y A son verdaderos, entonces el enunciado B es verdadero. Lo cual es otra implicación. ¿Ah? Entonces, esto es un enunciado que una afirmación que le queremos encontrar el valor de verdad. Queremos ver que es verdadero. Entonces, antes de empezar a ver la demostración de esto, comentemos que a los enunciados A implica B y A se le llaman premisas de la regla y al enunciado B se le llama conclusión. Y ahora sí, veamos, este enunciado, como todo en matemática, debe ser probado, debe ser demostrado. Demostrar esta proposición es muy sencillo y sale a partir de la tabla de verdad de la implicación. ¿Está? Porque vean que acá tenemos los enunciados A y B y la implicación. Recordemos a partir de la tabla de verdad que la implicación es falsa solamente si A es verdadero y B es falso. Toma el valor falso. ¿Ah? Entonces, vean
que nosotros lo que queremos ver es que, ¿qué tenemos en la proposición? Tenemos que A implica B es verdadero y que A es verdadero. Entonces, busquemos en la tabla de verdad dónde se da que implica B y A son verdaderos. Vean, que implica B sea verdadero lo tenemos en 3 filas, pero en estas dos el A es falso. En la única donde sea A implica B y A verdaderos es en la fila 1, que tenemos acá, que estoy mostrando. Y vean que en esa fila, ¿no?, el B es verdadero. Por lo tanto, vean que si tenemos que implica B es verdadero y que A es verdadero, entonces necesariamente el enunciado B es verdadero. Debemos observar que en esta regla no se puede intercambiar la premisa A con la conclusión B, y tampoco se pueden reemplazar los enunciados A y B por sus negaciones. Entonces, veamos, ¿ah? No se puede poner A implica B y B son verdaderos, entonces A es verdadero. ¿Ah? Veamos. Vean, tenemos acá, si King Kong es un hombre, entonces King Kong es mortal. ¿Ah? O sea que A implica B es verdadero. Esta es una premisa verdadera, ¿no? A implica B es verdadero. ¿Ah? Esto es la implicación, ¿no? A implica B. Ahora tomamos la B. King Kong es mortal. Esta es B, que también es verdadero. Pero vean que A es falso. Por lo tanto, King Kong es un hombre. Eso sería A. Y esta es una conclusión errónea. Es decir, uno puede tener que A implica B es verdadero y B es verdadero, y eso no implica que A sea verdadero. ¿Ah? En la regla, vean que A implica B es verdadero y A es verdadero. ¿Ah? Podemos ver aquí en la tabla de verdad que tenemos que implica B es verdadero en 3 filas y que B sea verdadero está en 2. Y en una A es verdadero y en otra A es falso. ¿Ven? No podemos concluir que A sea verdadero. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo claro de que eso no puede ser. Y tampoco podemos cambiar las A y B por sus negaciones. Veámoslo. Si King Kong es un hombre, entonces King Kong es mortal. Eso es A implica B, que es verdadero. Luego, veamos que tenemos King Kong no es un hombre, o sea que tenemos no A, que también es verdadero. Y entonces no podemos afirmar que no B es verdadero, porque vean que sería no B. Por lo tanto, King Kong es inmortal. No B. O sea que no podemos decir que si A implica B es verdadero y no A es verdadero, entonces no B es verdadero. Eso no es verdad. Por lo tanto, hay que tener cuidado, hay que tener poner atención en la exactitud de esta proposición. ¿No? Se tiene que, entonces, la implicancia de que es verdadero A implica B y que el enunciado primero es el que es verdadero para obtener que el segundo, que la conclusión es verdadera.
Muy bien. Reflexionen sobre esta regla, ¿tá? Para manejarla correctamente. En el práctico de lógica, en el ejercicio 3, parte I, vamos a ver, se les va a pedir que muestren que la implicación A entonces B siempre es equivalente a la implicación contrarrecíproca, o sea que no B entonces no A. Eso no lo voy a demostrar acá, queda para el práctico de lógica, pero veamos un ejemplo, ¿no? Si Dios es un hombre, entonces Dios es inmortal, ¿tá? Si Dios es un hombre, entonces Dios es mortal, ¿tá? Eso es A implica B, es verdadero, ¿tá? Tenemos acá A implica B, ¿tá? A es si Dios es un hombre, B es Dios es mortal. Ahora bien, que Dios es inmortal, o sea que tenemos no B, ¿tá? Que también es verdadero. La conclusión, ¿tá? Es no A, o sea, Dios no es un hombre. Está claro, si sea que A implique B, entonces no B, que Dios es inmortal, va a implicar que Dios no es un hombre. Bueno, ven, analicen cómo se va, mejor dicho, reflexionen, analicen cada una de estas propiedades. Y con eso estaríamos finalizando esta primera clase donde vimos estos elementos de lógica. Obviamente les quiero comentar que en el foro del curso vamos a poder evacuar las dudas que tengan sobre esto. Por favor, les pido que estudien con atención lo que hemos visto en esta clase 1, lo razonen, lo comprendan, para poderlo aplicar en los ejercicios, y obviamente estamos a las órdenes para evacuar cualquier consulta.